El médico de urgencias me bloqueó el paso con su cuerpo. Las luces fluorescentes zumbaban sobre mi cabeza con un ruido eléctrico insoportable. Me dijo que tenía que respirar hondo antes de cruzar esa cortina. Tenía 31 semanas de embarazo. El peso de mi vientre tiraba de mi espalda, mientras me apoyaba contra la pared fría del pasillo. El olor a yodo mezclado con ropa empapada me revolvía el estómago sin piedad. Me advirtió que el impacto visual sería muy duro de asimilar, pero no se refería a los huesos rotos de mi marido. Se refería a la mujer que estaba tumbada en la camilla de al lado. Puerto del Cormorán no es un lugar para débiles cuando llega el mes de noviembre. En pleno agosto, las calles estrechas de piedra se llenan de madrileños adinerados y turistas internacionales. Los restaurantes de marisco sacan mesas a las terrazas y el mar parece una postal inofensiva bajo el sol. Pero el invierno gallego tiene la vieja costumbre de desnudar la verdad de todas las cosas. Los turistas desaparecen y el pueblo se convierte en un esqueleto de granito azotado por los temporales incesantes. El viento helado del océano Atlántico entra por la ría y arranca las tejas de las casas más expuestas. La lluvia nunca cae de arriba hacia abajo, sino que te golpea de lado con una furia constante. Es una humedad gris y penetrante que se te mete en los huesos y te aísla por completo del resto del mundo. En esa soledad fría y cerrada habíamos construido nuestra vida durante 23 largos años. Guillermo y yo empezamos a salir cuando apenas éramos unos adolescentes buscando nuestro lugar. Él era un hombre de rutinas marcadas, y yo siempre valoré esa supuesta estabilidad que me ofrecía. Vivíamos en una casa pintada de un amarillo pálido a tan solo 2 calles del océano rugiente. Nuestra vida parecía un reloj suizo, donde cada pieza encajaba a la perfección sin hacer ruido. Todas las mañanas esquivábamos a Faro, nuestro gato atigrado de 17 años, al caminar por el pasillo. Faro es ciego de un ojo, y se mueve con una lentitud que siempre me recuerda el paso implacable del tiempo. Yo había invertido todos mis ahorros en convertir un viejo garaje de piedra en mi propia clínica de estética. La llamé Brisa y Piel, y era mi refugio personal y la prueba física de mi independencia y mi esfuerzo. Guillermo trabajaba muy cerca de allí en los inmensos astilleros de Ría. Su trabajo consistía en coordinar el mantenimiento de los yates de lujo que pasaban el duro invierno resguardados allí. Parecía un matrimonio invencible desde la perspectiva de cualquier vecino del puerto, pero por dentro llevábamos demasiados años cargando con un silencio denso y asfixiante. Habíamos perdido a 2 bebés en el camino. 2 abortos espontáneos que destrozaron mi cuerpo y oscurecieron mi alma hasta dejarme vacía. Recuerdo el dolor físico agudo y la visión aterradora de la sangre manchando las sábanas blancas de nuestra cama. Recuerdo el vacío inmenso en mi pecho al volver del hospital caminando con los brazos inútilmente vacíos. Guillermo nunca supo cómo manejar ni una sola gota de ese dolor abrumador. Su forma de enfrentarse a la tragedia era huir hacia adelante y negarse en rotundo a hablar del tema. Mientras yo me ahogaba en las etapas de mi duelo, él simplemente subía el volumen del televisor en el salón. Pero entonces ocurrió el milagro que tanto habíamos suplicado al cielo gris de Galicia. Me quedé embarazada por 3ª vez, contra todo pronóstico médico. Superamos el primer trimestre y luego el segundo envueltos en un miedo constante y paralizante. Ahora llevaba 31 semanas gestando a nuestra pequeña hija. Habíamos decidido de mutuo acuerdo llamarla Alba, porque ella iba a ser el amanecer definitivo después de nuestra larga y terrorífica noche de pérdidas. El mes de octubre trajo las primeras tormentas serias a la rocosa costa gallega. También trajo los primeros temblores casi imperceptibles a los cimientos de mi largo matrimonio. Guillermo empezó a tener turnos extraños y prolongados en las oficinas del astillero. Decía que el invierno se estaba adelantando y había que asegurar más de 100 barcos antes de que acabara noviembre. Yo estaba muy cansada por el peso del embarazo y quería creer desesperadamente todas sus excusas, pero el instinto de una mujer es un radar primitivo que nunca duerme por completo. Primero fue el teléfono móvil apoyado siempre boca abajo sobre la madera de la mesa del comedor. Un pequeño gesto defensivo que antes no existía en su comportamiento relajado. Luego comenzaron las duchas inmediatas y apresuradas nada más cruzar la puerta de nuestra casa. El agua hirviendo, borrando cualquier rastro ajeno de su piel antes de acercarse siquiera a saludarme.
Un martes por la noche mencionó un nombre nuevo mientras cenábamos una sopa caliente. Silvia. Dijo que era una chica nueva recién contratada en el departamento de administración del puerto deportivo. Lo dijo con una naturalidad tan ensayada y forzada que el aire del comedor se volvió instantáneamente pesado. Me convencí a mí misma de que estaba imaginando fantasmas donde solo había estrés laboral. Me repetí frente al espejo del baño que las hormonas del tercer trimestre me volvían loca y paranoica. Me apliqué luz de gas a mí misma para proteger la delicada burbuja en la que crecía Alba. El cuerpo es sabio, pero la mente a veces prefiere elegir la ceguera voluntaria para poder sobrevivir al día a día. El 11 de noviembre, el cielo sobre la ría amaneció de un color plomo absoluto y amenazador. A las 2 de la madrugada, el sonido afilado del teléfono fijo rompió el silencio de nuestra habitación a oscuras. Guillermo no estaba durmiendo a mi lado en la cama. Me había dicho horas antes que tenía que supervisar una entrada de emergencia en el dique seco del puerto. Levanté el pesado auricular de plástico con la mano temblando a causa del frío de la noche. Era un agente de la Guardia Civil. El hombre tenía esa voz plana y monótona de quien da malas noticias todas las madrugadas del año. Me comunicó que el coche de mi marido había salido despedido en una curva de la carretera vieja de la costa. Me dijo que las ambulancias ya estaban llegando a la zona de urgencias del hospital comarcal. No pregunté ni un solo detalle más. Me puse un chubasquero gigante sobre mi viejo pijama de algodón y agarré las llaves del coche de la mesa de la entrada. La carretera hacia el hospital es un trazado sinuoso y traicionero de curvas cerradas al borde mismo del acantilado. Esa noche, el viento aullaba golpeando los cristales de mi coche con una violencia brutal y despiadada. La lluvia caía de forma horizontal, difuminando las luces de mis faros hasta convertirlas en simples manchas amarillas. Tardé 40 agónicos minutos en recorrer un trayecto que normalmente toma apenas 20. Cada curva cerrada era un tirón doloroso en la parte baja de mi vientre tenso. Sentía las patadas fuertes de Alba dentro de mí agitada por la adrenalina pura que inundaba mi torrente sanguíneo. Mis manos apretaban el volante de cuero con tanta fuerza que mis nudillos parecían esculpidos en mármol blanco. Solo pensaba en llegar rápido y abrazar al único hombre con el que había compartido toda mi vida adulta. No sabía que estaba conduciendo directamente hacia el final de mi existencia tal como la conocía. Crucé las puertas automáticas de cristal de urgencias completamente empapada y temblando de forma incontrolable. El agua de lluvia resbalaba por mi pelo pegándose a mi rostro pálido y helado. Fue entonces cuando el médico manchado de sangre se interpuso bruscamente en mi camino. Respiré hondo tratando de calmar los latidos desbocados de mi corazón como él me pidió. Su mano enguantada descorrió la pesada cortina azul de la zona de traumatología. Vi a Guillermo tumbado boca arriba en la cama metálica de la izquierda. Tenía un corte profundo y feo en la frente y el brazo derecho inmovilizado con una férula provisional. Estaba cubierto de barro oscuro y sangre seca mezclada con la lluvia. Corrí hacia él arrastrando mis zapatos mojados y chirriantes por el suelo de linóleo brillante. Pero antes de poder alcanzar el borde de su cama, mis ojos se desviaron involuntariamente hacia la derecha. Había otra camilla a menos de 2 metros de distancia separada por un espacio ridículamente pequeño. Los 2 enfermeros trabajaban de espaldas a mí, pero pude ver un abrigo de lana color mostaza colgando de una silla de plástico. Vi unos zapatos de tacón bajo manchados de hierba húmeda tirados en el suelo. Eran inconfundiblemente unos zapatos de mujer. El oxígeno desapareció por completo de la habitación en una fracción de segundo. El ruido rítmico de los monitores cardíacos se apagó y mis oídos se llenaron de un pitido agudo y constante. Guillermo giró lentamente la cabeza hundida en la almohada y nuestros ojos por fin se encontraron. Su mirada no era la de un marido aliviado que acaba de sobrevivir de milagro a la muerte. Era la mirada culpable y huidiza de un animal acorralado. La comprensión física y brutal del engaño me golpeó, con la fuerza de un bloque de cemento cayendo sobre mi pecho. Mi marido había tenido un accidente a las 2 de la madrugada en una carretera costera y aislada, con una mujer a la que yo no conocía sentada en el asiento del copiloto de nuestro coche familiar. Mis rodillas cedieron repentinamente bajo el peso abrumador y aplastante de la verdad. El mundo entero dio vueltas a mi alrededor, y el techo de luces fluorescentes se fundió a negro de golpe.
Desperté un tiempo indefinido después en una camilla diferente, rodeada por el sonido lejano de la tormenta. Una enfermera de voz muy dulce y acento cerrado gallego me estaba tomando la tensión en el brazo izquierdo. Me aseguró con una sonrisa triste que el pequeño corazón de mi bebé latía con fuerza y total normalidad. Alba estaba a salvo e intacta dentro de su cálida trinchera de agua. Me levanté muy lentamente ignorando los mareos que amenazaban con derribarme de nuevo. Todo rastro de dolor o pánico había desaparecido para dejar paso a una lucidez fría y absolutamente aterradora. Caminé con pasos firmes de vuelta al box iluminado, donde seguía estando Guillermo. La cortina de la cama de la otra mujer estaba ahora cerrada por completo, ocultándola de mi vista. Me detuve a los pies de la cama de mi marido, cruzada de brazos, sintiendo el peso sagrado de mi hija. Él empezó a llorar de esa forma ruidosa y patética en la que lloran los hombres cuando son descubiertos sin escapatoria. Las lágrimas cobardes se mezclaban con el yodo amarillento de sus heridas, formándole surcos rojizos en las mejillas sucias. Me miró a los ojos intentando estirar su mano sana para agarrar la mía, pero yo di un paso de hielo hacia atrás. Su voz temblaba de forma lamentable cuando pronunció la peor defensa posible en la historia de las excusas. Me juró llorando que solo llevaban 6 semanas viéndose en secreto. 6 semanas. Como si la supuesta brevedad del tiempo justificara la profanación imperdonable de nuestra familia. Como si acostarse con otra mujer en nuestro coche, mientras yo gestaba a nuestra hija Milagro, fuera un simple error de cálculo perdonable. No grité en medio de la sala de urgencias, no rompí a llorar desesperadamente, ni le lancé reproches histéricos para montar una escena. En los inviernos de Galicia, sabemos perfectamente cómo tragar el agua salada sin permitir que nos ahogue. Simplemente lo miré desde mi posición diseccionando en silencio al hombre que había amado durante más de 2 décadas. De repente, bajo esa luz pálida, lo vi minúsculo y profundamente detestable. Su excusa patética se estrelló inútilmente contra el muro de hielo grueso que acababa de formarse alrededor de mi corazón. Le dije con un tono de voz monótono, que ni yo misma reconocí como mío, que no volviera a pronunciar mi nombre jamás. Me di la media vuelta sin dudarlo, dejándolo balbucear sus inútiles disculpas dirigidas a mi espalda. Salí caminando del hospital, con paso firme, y el aire gélido de la madrugada golpeó mi rostro secando cualquier rastro de debilidad. El viaje de regreso por la carretera hacia Puerto del Cormorán fue una experiencia completamente distinta. El feroz temporal de viento seguía rugiendo y arrancando las hojas muertas de los pocos árboles que quedaban en pie. Pero dentro del habitáculo de mi coche reinaba ahora un silencio sepulcral y absoluto. Ya no había prisa ni rastro de pánico en mi respiración. Aparqué frente a la fachada de la casa de color amarillo pálido y apagué el motor del coche despacio. Me quedé varios minutos sentada en la oscuridad, escuchando cómo la lluvia intensa repicaba sobre el techo de chapa metálica. Entré en la casa, y el olor familiar a encierro y a vida matrimonial acomodada me provocó unas náuseas insoportables. Faro, el gato viejo y ciego, salió del pasillo a recibirme frotando su lomo huesudo contra mis piernas empapadas por la lluvia. Fui directa a la cocina, encendí la luz tenue bajo los armarios de madera y le serví su ración de lata de comida húmeda. El sonido monótono del gato comiendo era lo único en toda la casa que demostraba que el mundo seguía girando. Me acerqué lentamente al gran ventanal del salón, que miraba directamente hacia la negrura insondable de la calle vacía. Afuera las olas negras del Atlántico se estrellaban furiosas contra el malecón, devorando la piedra milenaria sin piedad. Puse mi mano derecha abierta sobre la curva tensa y dura de mi vientre, sintiendo el calor incombustible de Alba. La vida apacible que había construido con tanto esfuerzo durante 23 años acababa de morir reventada en una carretera secundaria. El proceso del duelo tendría que esperar sentado en un rincón porque no podía permitirme el lujo de derrumbarme ahora. Las lágrimas ardientes son un privilegio solo para quienes tienen algo valioso que intentar salvar, y yo ya no tenía absolutamente nada que rescatar de las profundidades de este naufragio matrimonial. Acaricié mi vientre abultado una vez más, sintiendo una calma oscura y definitiva recorriendo mi columna vertebral. La esposa leal y comprensiva había muerto esta noche en esa sala de urgencias rodeada de monitores. Pero la guerra real y despiadada comenzaba mañana justo al amanecer. El amanecer llegó sin traer ni un solo rayo de luz a la ría.
El cielo sobre Puerto del Cormorán amaneció de un color plomo aplastante. Una llovizna helada y constante borraba por completo la línea del horizonte frente a la costa. No me había movido del ventanal en toda la noche. El reloj de la cocina marcaba las 8:15 de la mañana, cuando escuché el motor potente de un coche. Un todoterreno oscuro se detuvo bruscamente frente a la casa amarilla salpicando agua sobre los adoquines. Era Carmen. Mi hermana mayor había conducido desde Madrid, cruzando toda la península de noche bajo el temporal implacable. La vi bajar del coche con un abrigo negro largo y una simple bolsa de tela oscura. No llamó al timbre, porque conservaba su propia llave desde hacía 10 años. Escuché el metal girando en la cerradura y sus pasos firmes marcando el ritmo en el pasillo de madera. Cuando entró al salón y me vio de pie frente a la ventana inmensa, se detuvo en seco. No hubo gritos histéricos ni abrazos teatrales de consuelo fácil. Las mujeres de nuestra familia fuimos educadas rigurosamente en el silencio y en la contención emocional. Carmen dejó las llaves sobre la mesa de cristal y caminó hacia mí despacio. Me rodeó con sus brazos fríos por el viaje y apoyó su mejilla contra mi pelo enredado. Respiré el olor a tabaco negro y a asfalto mojado que traía impregnado en la ropa. Me dijo en un susurro áspero que me preparara inmediatamente, porque nos íbamos de allí. No preguntó qué sentía ni cómo estaba, porque las respuestas flotaban en el aire denso del salón. Fui al baño principal y me lavé la cara con agua helada hasta que la piel me ardió. Me puse un jersey grueso de lana gris y unos pantalones cómodos que apenas cerraban sobre mi vientre de 31 semanas. Nuestra primera parada no fue la comisaría de policía ni las urgencias del hospital provincial. Carmen me llevó directamente a la consulta privada de Elena. Elena era mi terapeuta desde los 2 abortos espontáneos, que casi me destruyen el alma hacía 3 años. Su despacho estaba en la segunda planta de un edificio de piedra granítica, muy cerca de la lonja de pescado. El ambiente olía a té de jazmín y a papel antiguo en los estantes. Me senté en el pesado sillón de cuero marrón, sintiendo el peso muerto de mi propio cuerpo agotado. Elena no me ofreció falsos consuelos de manual, ni me sirvió vasos de agua con azúcar. Me miró a los ojos con esa fijeza clínica, que siempre lograba anclarme bruscamente a la tierra. Le conté detalladamente lo del accidente de coche y la chica rubia en el asiento del copiloto. Hablé con una voz que sonaba absolutamente metálica y ajena, como si estuviera narrando un documental sobre la vida de otra persona. Elena dejó su libreta de notas sobre la pequeña mesa redonda. Me dijo que el dolor tóxico que estaba sintiendo era un veneno letal para el frágil cerebro de mi bebé. Me explicó que la traición profunda de Guillermo era un muro de hormigón armado contra el que no debía estrellarme en este momento. Tu único objetivo es esa niña, me dijo Elena señalando mi vientre abultado. Todo lo demás es ruido blanco y chatarra emocional que debe ser descartada sin compasión. Esas precisas palabras fueron como un interruptor de emergencia, encendiéndose de golpe en mi cabeza. Salí de la consulta con la mente completamente fría y el corazón envuelto en hielo seco. Carmen me esperaba pacientemente en el coche con el motor en marcha y la calefacción al máximo nivel. Le indiqué que nos dirigiéramos al centro del pueblo, a la exclusiva calle de los notarios. Tenía una cita urgente que Carmen había organizado usando sus contactos durante su viaje de madrugada. La oficina del bufete de Beatriz estaba en la última planta y tenía ventanales con vistas directas al puerto deportivo. Beatriz era la abogada de familia más temida e implacable de toda la costa de Galicia. Una mujer de 50 años con el pelo cortado al ras y gafas de montura negra sumamente gruesa. Me senté frente a su escritorio inmenso y puse sobre la mesa mi anillo de casada y las claves de mis cuentas bancarias. Beatriz encendió su ordenador y comenzó a rastrear el dinero con la precisión de un cirujano. Lo que descubrimos en esa hora destruyó la última molécula de compasión que me quedaba por mi marido. Beatriz giró la pantalla brillante hacia mí y señaló con un bolígrafo una larga columna de números rojos. El fondo de ahorro que habíamos creado hacía 3 años para pagar los tratamientos de fertilidad y los gastos del bebé estaba vacío. Guillermo lo había estado drenando meticulosamente semana tras semana desde el mes de agosto. 150 euros una tarde y 200 euros otra madrugada. Cenas en restaurantes de marisco caros en pueblos vecinos y noches de hotel en la costa sur.
Regalos injustificados y continuos retiros de efectivo en cajeros automáticos muy cercanos al puerto deportivo. Había utilizado el dinero destinado a sostener la vida de nuestra hija para financiar lujosamente la cama de su amante. La bilis me subió de golpe por la garganta, dejándome un asqueroso sabor a cobre en la lengua. No era solo una traición física vulgar o una mentira de cobardes ordinarios. Era un robo premeditado y absoluto del futuro de Alba. Beatriz imprimió 50 páginas de extractos bancarios y me los entregó cuidadosamente en una carpeta azul oscuro. Me aseguró sin pestañear que Guillermo saldría de este matrimonio, sin llevarse un solo ladrillo de la casa amarilla, ni un solo céntimo de mi clínica. Volvimos a casa bajo una lluvia torrencial que amenazaba con inundar las calles estrechas y antiguas. Aparcamos frente a la entrada principal y esperé en silencio sentada en la cocina. Sabía que le darían el alta esa misma tarde porque sus heridas eran muy superficiales. A las 5 en punto, un taxi blanco se detuvo frente a la puerta de hierro fundido. Guillermo bajó del coche caminando con una cojera leve y el brazo derecho envuelto en un cabestrillo blanco. Tenía un corte morado en la ceja izquierda y la ropa del día anterior completamente arrugada y sucia. Lo esperé rígidamente sentada en un taburete alto frente a la gran isla central de la cocina. Carmen se quedó de pie en las sombras del salón, vigilando la puerta en completo silencio táctico. Cuando Guillermo entró en la cocina traía la cabeza gacha como un animal apaleado. El olor aséptico, a hospital y a desinfectante barato inundó el espacio que antes siempre olía a café recién hecho. Empezó a soltar de inmediato un discurso patético y predecible que llevaba ensayando durante todo el trayecto en el taxi. Decía con la voz temblorosa que fue un error sin importancia y que Silvia no significaba absolutamente nada. Levanté una mano bruscamente interrumpiendo su flujo constante de basura auditiva. Abrí la pesada carpeta azul de Beatriz y la deslicé por la encimera de granito hasta detenerla justo frente a su pecho. Le exigí con un tono gélido que mirara los números resaltados en color amarillo brillante. Guillermo palideció de golpe y sus ojos se abrieron desmesuradamente al reconocer las fechas exactas y las enormes cantidades. Le pregunté con voz muy baja y controlada exactamente cuándo había empezado este circo. Él tragó saliva de forma ruidosa y el sudor frío empezó a perlar su frente magullada y pálida. Mentir frente a la evidencia de los extractos bancarios impresos era un suicidio táctico y él lo sabía perfectamente. Confesó mirando al suelo que la primera vez fue durante la primera semana de agosto. Hacía exactamente 11 semanas. 11 semanas de mirarme directamente a los ojos mientras yo vomitaba agotada por las mañanas. 11 semanas de acariciar mi barriga hinchada por las noches después de haber estado sudando con ella en algún hotel barato, pero yo necesitaba conocer imperiosamente el límite exacto y topográfico de su miseria humana. Me incliné hacia adelante apoyando los codos rígidamente en el granito helado. Le pregunté si alguna maldita vez la había traído físicamente a esta casa. El silencio espeso que siguió a mi pregunta fue 1000 veces más ruidoso que el temporal golpeando los cristales. Guillermo cerró los ojos fuertemente y dejó caer una lágrima cobarde y solitaria por su mejilla sucia. Asintió con la cabeza moviéndola apenas un solo milímetro afirmativo. Ocurrió en el mes de septiembre durante el fin de semana que yo estuve en Madrid asistiendo a un congreso nacional de dermatología. La había traído a nuestra cocina, a nuestro cuarto de baño y a nuestras sábanas blancas. El aire de la habitación se volvió tóxico de repente y completamente irrespirable para mis pulmones. Me puse de pie muy lentamente sintiendo el gran peso de mi hija anclándome con fuerza a las baldosas. Señalé la puerta principal de la calle con un dedo índice estirado que no temblaba en lo más mínimo. Le dije que recogiera un solo abrigo del armario y que saliera inmediatamente de mi casa, de mi propiedad y de mi vida entera. Él intentó suplicar de rodillas, diciendo que no tenía a dónde ir con este clima infernal y en sus patéticas condiciones físicas. Carmen apareció en el umbral iluminado de la cocina como una sombra justiciera y resolutiva. Agarró a Guillermo por el brazo sano, con una fuerza aterradora e inesperada, y lo empujó sin miramientos hacia el pasillo oscuro. 5 minutos después, la pesada puerta de madera principal se cerró con un golpe seco y definitivo. Guillermo se quedó tirado en la acera de la calle bajo la lluvia helada de noviembre, arrastrando una maleta ridículamente pequeña.
Lo vi alejarse encorvado desde la ventana del primer piso sin sentir ni una sola gota de piedad en todo mi cuerpo. A la mañana siguiente me desperté tras un sueño profundo con una misión muy clara y definida en la mente. Cogí el coche oscuro y conduje directamente hasta el puerto deportivo, bordeando la ría enfurecida y gris. Aparqué frente a la entrada principal de Astilleros de Ría, el lugar ruidoso donde Guillermo llevaba trabajando más de una década. El olor a gasol pesado, a salitre denso y a metal oxidado era penetrante y profundamente masculino. Caminé por los diques de cemento esquivando cables gruesos y herramientas tiradas hasta encontrar a Marcos. Marcos era el mejor amigo incondicional de Guillermo, el padrino de nuestra boda y su fiel compañero de turno. Estaba reparando el motor inmenso de un yate blanco cuando levantó la vista y me vio acercarme. Su rostro curtido se transformó instantáneamente en una máscara de culpa absoluta y terror reverencial. Soltó la pesada llave inglesa que llevaba en la mano sucia y tartamudeó mi nombre de forma ininteligible. No le grité, ni monté una escena, ni le insulté por haber encubierto cobardemente la doble vida de su amigo. Me detuve a 1 metro de él, obligándole físicamente a mirar directamente la redondez de mi vientre embarazado. Le dije en un tono sepulcral que su silencio cómplice durante meses era tan asqueroso y destructivo como la propia traición de Guillermo. Marcos no pudo sostener la dureza de mi mirada y bajó la cabeza avergonzado hacia el suelo, manchado de aceite negro. No pedí disculpas ni exigí explicaciones absurdas, porque las palabras vacías de los hombres cobardes no valen absolutamente nada. Fui directa con paso firme a la oficina de recursos humanos del astillero, que estaba situada en una caseta prefabricada blanca. Exigí pacíficamente pero con firmeza inquebrantable copias exactas de las tarjetas de fichaje de Guillermo y de Silvia de los últimos 3 meses. La responsable de personal, profundamente intimidada por mi presencia y conociendo el escandaloso accidente, me las entregó en un sobre, sin dudar un segundo. Eran las pruebas documentales definitivas e irrefutables que Beatriz necesitaba para cerrar el cerco legal de forma aplastante. El proceso judicial de divorcio fue una maquinaria de demolición emocional, rápida, limpia y tremendamente eficiente. Beatriz no dejó el más mínimo margen para negociaciones absurdas ni encuentros personales dolorosos. Guillermo firmó todos los documentos finales a principios de enero sentado acobardado en la sala de juntas de la abogada. Yo estaba sentada rectamente al otro lado de la larga mesa de cristal frío observándolo como si fuera un total extraño en la calle. Había envejecido 10 años en apenas 2 meses y ahora vivía miserablemente en una habitación pequeña, alquilada encima de un bar oscuro. Lloró en completo silencio bajando la vista mientras firmaba la renuncia total a la Casa Amarilla y establecía la pensión obligatoria de Alba. Lo miré fijamente con una lástima distante e inhumana, totalmente desprovista de cualquier apego emocional residual. El hombre al que había amado incondicionalmente durante más de 2 décadas era ahora solo un sucio trámite administrativo en un papel sellado. El invierno avanzó cruel y oscuro sobre la región, congelando las aceras de piedra de Puerto del Cormorán. A mediados de febrero, la enorme Casa Amarilla se volvió de repente insoportablemente silenciosa. Faro, mi leal gato tuerto de 17 años, empezó a apagarse biológicamente de forma muy lenta. Dejó de comer por completo y pasaba las largas horas tumbado inerte sobre la rejilla metálica de la calefacción en el pasillo. Una madrugada gélida me senté en el suelo de madera junto a él, acariciando despacio su pelaje áspero y grisáceo. Respiraba con un sonido muy ronco, y su único ojo bueno me miraba con una tranquilidad y lealtad infinita. Faro era el último y verdadero testigo vivo de toda la juventud ilusa que pasé ciega junto a Guillermo. Murió esa misma mañana antes de que saliera el sol, triste, con su cabeza pesada apoyada suavemente en la palma de mi mano. Lo enterré yo misma en el jardín trasero, cavando la tierra dura bajo el viejo roble y envolviéndolo en una manta suave de lana. Esa pérdida animal terminó de limpiar mi alma desolada de cualquier resto tóxico del pasado remoto. El 19 de febrero, el temporal atlántico amainó por primera vez en 3 largos meses. Sentí la primera contracción física verdaderamente fuerte a las 3 de la tarde, mientras organizaba unos expedientes médicos de la clínica. Carmen me llevó rápidamente al hospital provincial de la ciudad, conduciendo con una envidiable precisión militar. El trabajo de parto fue una batalla brutal, agotadora y profundamente solitaria contra mi propia anatomía límite.
El dolor físico me destrozaba las entrañas sin piedad, pero mi mente estaba afilada y brillante como un bisturí quirúrgico. A las 11:15 de la noche, escuché el llanto feroz, agudo y exigente de Alba inundando la sala de partos. Me la pusieron envuelta en calor sobre el pecho desnudo, y sentí su piel suave, caliente y húmeda contra la mía extenuada. Era físicamente perfecta, con una cantidad enorme de pelo negro oscuro y los ojos muy abiertos y curiosos. En ese instante exacto y milagroso, el universo entero se reinició de golpe, y toda la oscuridad podrida de noviembre quedó aniquilada para siempre. Al día siguiente por la mañana, permití fríamente que Guillermo entrara en la habitación iluminada del hospital durante exactamente 10 minutos. Beatriz había redactado un régimen de visitas sumamente estricto y blindado que él debía cumplir a rajatabla. Guillermo se acercó a la pequeña cuna de plástico transparente con ambas manos temblando de forma incontrolable y patética. Cogió a su hija recién nacida con una delicadeza infinita y se echó a llorar desconsoladamente como un niño pequeño al verle la cara dormida. Observé la dramática escena en silencio desde la cama blanca del hospital, reconociendo internamente una verdad innegable y triste. Él amaba profundamente a esa niña, y sería un buen padre esforzado dentro de sus muy limitadas e infantiles capacidades emocionales. Pero como marido maduro, como compañero leal de vida, y como mi igual en este mundo, estaba muerto y enterrado para siempre. Le dije con voz monótona que su tiempo estipulado había terminado, y él dejó a Alba suavemente en la cuna, asintiendo en silencio sumiso. Salió de la habitación caminando de espaldas hacia el pasillo, sin querer dejar de mirar el rostro de la niña ni un segundo. La ansiada primavera tardó muchísimo en llegar a Galicia este año, pero cuando lo hizo, transformó el paisaje costero por completo. El cielo claro de mayo trajo un azul brillante e intenso que se reflejaba espectacularmente en las aguas mansas y recuperadas de la ría. Los turistas adinerados empezaron a llegar lentamente en sus coches caros, y las terrazas soleadas del malecón se llenaron de voces alegres. Mi clínica estética Brisa y Piel experimentó un aumento de clientela constante y sin precedentes en toda su historia. El trabajo diario me mantenía perfectamente enfocada, y la presencia luminosa de Alba llenaba cada rincón solitario de mi existencia reconstruida. Un domingo cálido por la mañana, decidí firmemente que era hora de borrar el último rastro visual de tristeza y engaño de la fachada de la casa. Compré en la ferretería del puerto un enorme bote de pintura de un azul océano profundo, muy denso y espeso. Dejé a Alba durmiendo plácidamente en su cochecito seguro en el porche, cubierta por una ligera manta de hilo fino blanco. Cogí la brocha gruesa de madera y empecé a pintar con fuerza la puerta principal de la casa amarilla, ocultando para siempre la madera barnizada. Cada pincelada larga y húmeda cubría sistemáticamente los arañazos feos del pasado y los golpes invisibles de los años perdidos. El olor químico a pintura fresca se mezclaba maravillosamente con la suave brisa marina y el aroma a salitre limpio del Atlántico. Pensé detenidamente en todas las mujeres que construyen sus vidas enteras sobre arenas movedizas, creyendo ingenuamente que son rocas de piedra firme. Yo misma había sido una de ellas, creyendo ciega y estúpidamente en la solidez de un hombre débil que se desmoronó por completo al primer golpe de viento. Pero ahora poseía orgullosamente mis propios cimientos irrompibles, forjados a fuego lento en la noche más fría y dolorosa de todo el año. Me limpié el sudor de la frente con el reverso de la muñeca, dejando una pequeña mancha azul brillante en mi piel clara. Miré con ternura infinita a mi hija, durmiendo plácidamente, ajena por completo a la guerra de aniquilación total que había precedido su maravilloso nacimiento. Había sobrevivido al peor naufragio emocional, nadando ferozmente contracorriente en alta mar, con un peso muerto de plomo atado a los pies. El dolor humano es un arquitecto tremendamente cruel y despiadado, pero diseña fortalezas interiores verdaderamente indestructibles. El sol radiante calentó mi rostro cansado por primera vez en muchos y larguísimos meses de oscuridad. Sonreí muy levemente. Respiré el aire limpio con profundidad y volví a pintar la madera, trazando el nuevo horizonte de mi futuro con mis propias manos.